Buenos días. En nombre de la Dirección de Investigación, agradecemos su presencia esta mañana en nuestro quinto ciclo de conferencias. Saludamos a los docentes, investigadores, estudiantes, expositores y público en general que nos acompañan. A continuación, unas palabras de bienvenida por el doctor Carlos Medina, director de la Dirección de Investigación. Muy buenos días a todos, bendiciones, linda mañana, bienvenidos. Hoy pues tenemos el honor de tener la presencia de la doctora Jasmine Mack, del doctor Vanderlei John y de los estudiantes Edgar Moreno y Nazaret Batista en una conferencia de mucho interés que tiene que ver pues con fórmulas benchmarking para la formulación de concretos de bajo costo y baja huella de carbono, que es un tema muy importante en cuanto a temas de sostenibilidad. Esperamos pues que aprovechen al máximo esta conferencia. Les agradecemos su participación, su entusiasmo y nada, les deseamos lo mejor y que haya mucho aprendizaje y disfruten mucho de la conferencia. Muchísimas gracias por participar. Saludos. Agradecemos al doctor Medina por las palabras de bienvenida. Le damos inicio a nuestro quinto ciclo de conferencias. Nuestra primera expositora es ingeniera civil por la Universidad Tecnológica de Panamá en el 2011. En el 2019 obtuvo el título de doctora en ciencias en el programa de ingeniería civil de la Universidad Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, por medio del programa de becas UTP y FARO. En el 2022 culmina su maestría en ingeniería ambiental de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha sido investigadora en el Laboratorio de Ensayo de Materiales del Centro Experimental de Ingeniería y docente tiempo parcial en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá desde el 2019. Coordina el Grupo de Investigación Sustainable Construction UTP, forma parte de distintos grupos y redes de investigación y es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Realiza investigaciones en el área de construcción sostenible y calidad de agua en el 2022 y recibió el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Con ustedes, la doctora Jasmine Mack y su conferencia Producción de hormigón sostenible en Panamá, desafíos, oportunidades y plan estratégico. Adelante, doctora. Muchas gracias, Eli Denis y el doctor Medina. ¿Me confirman si ya sale la pantalla? Sí se puede ver y se le escucha claro. Ok, gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Jasmine Mack, yo soy ingeniera civil egresada de la UTP. Actualmente me desempeño como investigadora en el Centro Experimental de Ingeniería, también en la UTP. Y voy a presentar un poco algunos avances del proyecto que hemos titulado Producción de hormigón sostenible en Panamá, desafíos, oportunidades y plan estratégico. Antes quiero mencionar a nuestro grupo de investigación Sustainable Construction, que está registrado en la UTP desde el 2019, con colaboración de investigadores, docentes, estudiantes, incluso colaboración con otras instituciones, con la industria y también colaboración internacional. Aquí pues iniciamos en el 2019 y en estos aproximadamente 6 años hemos tenido distintos proyectos e incluso algunos reconocimientos, y tenemos en el 2004, finales del 2024, el proyecto FIET 2411, que es el proyecto que vamos a estar viendo hoy. También quiero mencionar a los tesistas del grupo porque es fundamental para nosotros la contribución de los estudiantes. Tenemos distintas tesis que ya han sido sustentadas entre el 2021 y el 2024 y en este año, en el 2025, pues ya tenemos 2 anteproyectos aprobados por la Facultad de Ingeniería Civil de los estudiantes Nazaret Batista y Edgar Moreno, que van a estar presentando en el día de hoy, y también de la estudiante Carol Arjona, en el caso de Carol, de Maestría Científica en Recursos Hídricos. Tenemos distintas publicaciones, aquí les comparto un código QR mediante el que pueden ver algunas de las publicaciones.
Nos enfocamos bastante en lo que es la producción de concreto, de hormigón concreto. También tenemos algunas publicaciones en la parte de viviendas y edificaciones. En la parte de calidad de agua también tenemos un proyecto importante y también algunas publicaciones. Y bueno, hay algunas publicaciones que les llamo de temas varios. Aquí también a mano derecha presento este documento que realmente se publicó, se trabajó en 2020, durante la pandemia 2020-2021. Es un documento de la Federación Interamericana de Cemento, en el que también colaboró el doctor Vanderlei John, y en este documento nosotros presentamos el rol del cemento en la construcción de ciudades sostenibles y resilientes en el contexto latinoamericano, que para mí, para nuestro grupo, es un documento con información valiosa. Ahora sí, entonces voy a dar inicio a la presentación del proyecto FIEP 2411 de producción de hormigón sostenible en Panamá, desafíos, oportunidades y plan estratégico, en el que soy investigadora principal. Este es un proyecto que fue beneficiado en la convocatoria pública Fomento I+D para egresados de estudio de doctorado por un monto de 50.000 balboas y en colaboración internacional. Aquí vemos el grupo de investigadores por parte de la UTP, la doctora Kalay NG y mi persona. Y tenemos también del Instituto Federal de Investigaciones y Ensayo de Materiales de Alemania, el doctor Wolfgang Schmidt, y de la Universidad de San Paulo, en Brasil, al doctor Marco Quattroni y al doctor Vanderlei John. También para nosotros es clave la colaboración de la Asociación Panameña de Productores de Concreto y del Ministerio de Ambiente. Ambos son colaboradores en este proyecto. Presentamos la propuesta ya con carta aval de estas dos instituciones y hemos venido trabajando de la mano con ellos. Entonces, nuestro protagonista el día de hoy es el hormigón, este material de construcción, que pues es el material más utilizado a nivel mundial y también en Panamá el material más producido, más consumido. Aquí en esta imagen yo estoy colocando apenas las plantas de hormigón que nuestro grupo ha visitado. Tuvimos un proyecto que cerró a inicios de año y nosotros realizamos 20 visitas técnicas y fue como, bueno, ya tenemos que parar porque hay que sentarnos a analizar esta información, pero realmente hay muchas más plantas de hormigón. Entonces, cuando uno si uno viaja de Panamá hasta Chiriquí, uno ve de lado a lado plantas de producción de hormigón y aquí vemos pues la importancia de este material, que tiene importantes impactos positivos. Es un material, su uso tan amplio se debe a su versatilidad, a su resistencia, durabilidad y también tiene un costo relativamente bajo. Es el material más utilizado en la construcción, entonces lo podemos vincular con la generación de empleos de este sector y es el material que nosotros utilizamos para nuestras viviendas, escuelas, hospitales, nuestras vías de transporte. Y esto es importante porque a veces, como voy a presentar a continuación, sí tiene algunos impactos negativos, impactos ambientales, digamos así, pero al final es el material que nos sostiene, que sostiene pues, nuestra sociedad, en parte nuestra economía, e incluso tiene una importante contribución en lo que es la resiliencia de las ciudades, incluso también en zonas rurales, en las partes costeras, por ejemplo. Entonces aquí vemos algunas estructuras insignias de nuestro país, el Canal de Panamá a base de hormigón, las líneas del metro a base de hormigón, y aquí también estamos ilustrando en la cinta costera estos elementos que le llaman X-blocks, también a base de hormigón, que son elementos de protección para para las áreas costeras, y este es un ejemplo de una contribución a la resiliencia de las ciudades de este material. Como todo lo que hacemos, realmente todo lo que hacemos tiene pues algún impacto. En el caso del hormigón se asocia
impactos ambientales, por ejemplo, por el consumo de agua, de energía, emisiones de CO2, pero nuestra visión es mitigar estos impactos mediante estrategias que involucren a la academia y a la industria. Entonces, nosotros pues la visión es que sí se requiere producción de hormigones, de hormigón sostenible, de hormigones innovadores, y es muy importante que esto sea adaptado al contexto local. Si bien podemos ver casos de estudio en otros, casos de éxito, perdón, en otros países, es importante que lo que hagamos sea adaptado a nuestro contexto. También pues se requieren indicadores que permitan dar seguimiento al desempeño ambiental de este material. Se requieren políticas públicas que incentiven la producción de este hormigón, de hormigón sostenible, porque definitivamente eso requiere un esfuerzo, es algo que no se hace de la noche a la mañana, requiere inversión, pero pues nosotros confiamos en que aumentar la coeficiencia de la industria aumenta a la vez su competitividad, y aquí hay un punto muy importante y es esa competitividad frente a escenarios de escasez de recursos. Entonces, sabemos que, por ejemplo, por el cambio climático y bueno, por otros motivos, en nuestro país tenemos ahorita una situación, y eso no es nuevo, de escasez de agua. Entonces, es importante también que no solamente enfocarnos en mitigar impactos, sino también adaptarnos en el caso de agua, adaptarnos a estos escenarios de escasez que no comprometan la producción de este material. Porque como lo vimos antes, pues es un material que para la sociedad, para la economía, es muy importante. A nivel internacional, nosotros identificamos hojas de ruta para la producción de cemento y concreto sostenible en distintos países, incluso algunas hojas de ruta a nivel regional, por ejemplo, la hoja de ruta de la Federación Interamericana de Cemento, aquí en Latinoamérica, hay en Europa también tiene su hoja de ruta, e incluso hay una hoja de ruta de la Global Cement and Concrete Association, que sería una hoja de ruta global, pudiésemos decir. En Panamá no contamos con una hoja de ruta, no tenemos esta guía para una producción de hormigón sostenible que incluye aspectos ambientales, a pesar de que este material es ampliamente utilizado y a pesar de que se espera que incluso aumente la demanda del hormigón debido al crecimiento de la población. En Panamá sí tenemos otros planes estratégicos e iniciativas, planes estratégicos, por ejemplo, el Plan Estratégico de Visión de Estado Panamá 2030, que se refiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos planes para seguridad hídrica, tenemos planes energéticos, incluso algunas iniciativas respecto a resiliencia. Y aquí quiero resaltar también la iniciativa del Ministerio de Ambiente, el programa Reduce tu Huella, en la modalidad de Reduce tu Huella hídrico, Reduce tu Huella carbono, y son herramientas que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Entonces, la idea del plan estratégico que nosotros proponemos para la producción de hormigón sostenible es que esté alineado con estas iniciativas, con estos planes nacionales, que se incluyan aspectos técnicos, aspectos ambientales. Muy importante que se involucre la industria, la academia, al gobierno, que no sea algo que preparó el gobierno o que preparó la industria o que se preparó acá en la academia, sino que sea en conjunto, porque cada uno pues va a tener una contribución desde la propuesta hasta la ejecución de ese plan. Y aquí también menciono los casos de éxito, porque aquí en Panamá, y eso lo vimos con el proyecto que cerramos el año, a inicios de este año, ya existen casos de éxito en lo que es producción de hormigón sostenible. Identificamos en estas visitas técnicas y con esta colaboración con la industria distintas prácticas sostenibles que ya se implementan y que podemos, la idea pues es replicar entonces estas prácticas, divulgar estas prácticas. Y bueno, este plan, la idea es que sea fundamento para propuestas también de políticas públicas y para el desarrollo sostenible del país. De este proyecto lo que nosotros visualizamos es un impacto que
esta investigación en la sociedad por todo el uso que se le da a este material. En la academia también, muy importante porque lo que nosotros desarrollamos a nivel de investigación es importante que haya esa transferencia en la academia. ¿Y quién más que nosotros en la UTP para realizar esta tarea? Ya, por ejemplo, existe un curso de construcción sostenible en la Facultad de Ingeniería Civil, que bueno, creo que está en una carrera específica, la de administración de proyectos, pero ya hemos dado inicio. Entonces, todos estos desarrollos de proyectos de investigación también es importante que nosotros los llevemos a las aulas. A la industria, claro, lo que mencionaba, de que se debe, el beneficio pues sería también esa adaptación a estos escenarios y en internacionalización también por la colaboración que tenemos, que mencioné al inicio, con los co-investigadores de Alemania y de Brasil, que definitivamente tienen muchísima experiencia en este tema. Y bueno, nosotros estamos aprovechando también esa transferencia de conocimiento y finalmente buscamos consolidar el grupo de investigación Sustainable Construction UTP que presenté al inicio. El objetivo de este proyecto, el objetivo general es desarrollar ese plan estratégico basado en investigación científica y con la colaboración de la industria para una producción de hormigón sostenible en Panamá. Tenemos distintos objetivos específicos, desde la definición de criterios, le hemos llamado criterios de calificación para evaluar lo que sería un concreto sostenible. Con estos criterios, entonces, evaluar diseños de mezcla que tengamos aquí en Panamá o que se propongan aquí en Panamá, proponer estrategias, indicadores, políticas públicas y, claro, pues el desarrollo de capacidades en investigación a nivel nacional, por ejemplo, con los estudiantes tesistas, con los asistentes de investigación, fortalecer la colaboración internacional y también fortalecer la colaboración entre la academia y la industria. Tenemos muchísimas preguntas de investigación aquí al azar, pues la primera puedo decir cómo son los hormigones convencionales, cómo se produce actualmente el hormigón de Panamá, cómo es ese hormigón, esa es como nuestra línea base y de ahí queremos saber cuáles son esos criterios de calificación. ¿Por qué? Porque se habla mucho de hormigón sostenible y esto de sostenibilidad se aplica incluso a otros productos. Pero, ¿qué es un hormigón sostenible? Esto hay que definirlo. Entonces, si yo le pregunto a una persona, posiblemente la respuesta no sea exactamente la misma. También, ¿qué limitaciones puede tener la industria en implementar estos criterios de sostenibilidad? Pero más importante, ¿cómo podemos superar estas limitaciones? También es muy importante para nosotros, así como la definición de indicadores que nos permitan darle seguimiento al desempeño ambiental del material. Aquí esto es un resumen, es un diagrama que resumen de la metodología del proyecto que pues se fundamenta así como todo proyecto de investigación en la revisión de la literatura. Hemos iniciado definiendo cuáles son las características de un hormigón sostenible. Para esto nosotros realizamos un panel de expertos en lo que definimos previamente, preliminarmente, criterios que la idea es que sean validados por la industria. Entonces, vuelvo, no es que acá hablamos algo y bueno, la industria está por otro lado, no, porque realmente la industria es la que va a implementar estas estrategias, por ejemplo, entonces también pues debe darnos una retroalimentación. Luego de definir la idea, esto ya sería en la etapa 2, nosotros por el momento estamos en la etapa 1 del proyecto, pero ya sería aplicar estos criterios e incluso validar algunos diseños de mezcla. Aquí abajo y en paralelo, nosotros estamos viendo cómo son los hormigones convencionales en este gráfico que está aquí. Tenemos yo lo he colocado como una línea base de una publicación de Daminelli en el 2013, en la que el profesor Vanderlei John también es coautor, y aquí ellos presentan todos esos puntos que ustedes ven ahí, son diseños de mezcla,
y aquí se están evaluando en términos de su resistencia a compresión, pero a la vez en términos de sus emisiones de CO2. Entonces ellos están evaluando el desempeño en términos de resistencia, pero también el desempeño ambiental, en este caso utilizando las emisiones de CO2 como indicador. Entonces nosotros nos preguntamos dónde está Panamá en esta nube de puntos, dónde están nuestros diseños que actualmente utilizamos y mucho más importante, hacia dónde queremos ir. Nosotros quisiéramos tener unos diseños que tengan un impacto ambiental bajo y un buen desempeño mecánico también, o el desempeño mecánico pues que que requiera el cliente. Sabemos que el hormigón pues, al final se comercializa con base a su resistencia, entre otras características, pero principalmente con base a su resistencia. Y en general de aquí entonces queremos definir un poco qué debe hacer la industria y cómo. Y esto sería entonces nuestro plan, nuestra propuesta de plan estratégico para la producción de hormigón sostenible en Panamá. Nosotros ya estamos en la etapa 1 que debe terminar a inicios de octubre y ya hemos realizado algunas actividades, la reunión de coordinación con los investigadores, con los colaboradores, hicimos el lanzamiento del proyecto y muy importante, nosotros hicimos un panel de expertos y también una charla técnica que fue organizada por la Asociación Panameña de Productores de Concreto. Y esto es importante porque, por ejemplo, en el panel de expertos, si bien es relevante divulgar, o sea, las presentaciones que nosotros realicemos, como la del día de hoy, en esta actividad de panel de expertos, el objetivo era recolectar información. Entonces, esta actividad tuvo varios componentes. Previo a la actividad se realizó una encuesta en la que participaron los colaboradores del proyecto, en los que teníamos representantes de la industria, de la academia, del gobierno también. El panel de expertos, el evento en sí, que se realizó en la Facultad de Ingeniería Civil, también con la participación de representantes de la academia, del gobierno, de la industria, en la que tuvimos una discusión bastante productiva. Teníamos una serie de preguntas, las preguntas de investigación que presenté antes. Y bueno, la verdad es que fue un evento que yo considero que fue bastante productivo. Toda esta información pues fue colectada. También tuvimos incluso una presentación para la perspectiva internacional. Tuvimos una presentación virtual del doctor Wolfram Schmidt y la estudiante Nazaret Batista también hizo una presentación sobre la revisión que ella hizo de hojas de ruta a nivel internacional para tener también ese input. Y nosotros incluso consideramos pues la retroalimentación del público. Ese día toda esa información entonces fue colectada, fue organizada y fue analizada para llegar entonces a algunos criterios, entre otros resultados que tenemos, pero para el día de hoy pues voy a presentar algunas cosas puntuales. Llegamos a unos criterios de calificación. Esto no está en orden de prioridad, pero por ejemplo, iniciamos con que un concreto sostenible debe comprobar su desempeño mediante datos cuantitativos. Entonces, no es decir que mi concreto es verde, que mi concreto es ecológico, no, yo debo demostrar eso. Debe considerar aspectos sociales. Esto fue un punto que salió considerando que cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros debemos incluir aspectos ambientales, pero también aspectos sociales y aspectos económicos. Y ahí está entonces el tercer criterio, equilibrio costo-beneficio, porque no podemos ahora hablar de un concreto sostenible, pero que me va a costar el doble, por ejemplo, su producción, que no va a tener un mercado. Un punto del que se habló bastante desde la perspectiva internacional y también a nivel local es, bueno, la incorporación de materias primas locales. Esto es como sinónimo de sostenibilidad, utilizar los materiales, utilizar los recursos que tenemos a nivel local. Otro punto importante es que el hormigón debe mantener o incluso mejorar su desempeño mecánico, su durabilidad, su calidad, que son las características que históricamente han representado a este material. Entonces no puedo
no puedo proponer, vamos a decir, un concreto en el que yo incorporo un residuo de otra industria, pero que ese concreto no llega a la misma resistencia que un concreto convencional o no tiene la misma durabilidad. Yo debo por lo menos mantener estos requisitos e incluso, si es posible, mejorarlos. Y en términos de recursos, pues menor consumo de agua, de energía, de materias primas y menor emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, menor generación de residuos, que sabemos que en nuestro país, pues esto es un problema en la parte de residuos. Y también pues en la producción de hormigón tenemos esta situación. Se habló de hormigón por desempeño, porque ya existen algunas normas más bien de cemento por desempeño. De hormigón tengo entendido que no tenemos una norma, se está trabajando en eso. Y usualmente lo que nosotros tenemos son estos tres primeros puntos en el que el desempeño del hormigón se mide por su trabajabilidad, su resistencia, su durabilidad. Entonces, para un concreto, un hormigón sostenible, pues como mencionábamos, en ese desempeño habría que incluir aspectos ambientales e incluso aspectos sociales. Los aspectos sociales, sí soy bien sincera, es bastante complejo, pero también les puedo decir que en una revisión que realicé de reportes de sostenibilidad de empresas productoras de hormigón, hay muchas, esto más a nivel internacional, pero hay muchas que ya declaran indicadores de aspectos sociales. Por ejemplo, ellos se refieren a accidentes, se refieren a los salarios, temas pues relacionados con sus colaboradores. Entonces, el hormigón sabemos que está compuesto por agregado, agregado fino, agregado grueso, tenemos tenemos cemento, incorporación de otras adiciones y ya básicamente no se produce hormigón que no lleva aditivos. Claro, también está el agua para que se dé esa reacción química con el cemento y la mezcla. Siempre va un poco de aire incorporado y tenemos la energía que se requiere para la producción de este material. Aquí abajito estoy colocando como asterisco considerar que la trituración, calcinación, etcétera, conllevan consumo de agua y energía. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en esta parte de otras adiciones, a veces sí, la idea y alineándonos con esta visión de economía circular es poder incorporar residuos de otras industrias, pero sí es importante considerar que muchas veces, en la mayoría de los casos, estos residuos tienen que pasar por un tratamiento, tienen que ser triturados, tienen que ser calcinados para poder incorporarlos en el cemento o incorporarlos en el hormigón. Y entonces esto lleva consumo de agua, consumo de energía, tiene también sus impactos que lo importante es contabilizarlos. A lo mejor cuando hacemos el balance, incluso con este tratamiento, puede que esa mezcla tenga menor impacto que un hormigón convencional, pero lo importante aquí es contabilizarlo y demostrarlo cuantitativamente. En cuanto a las materias primas así de los resultados que tenemos hasta el momento, de lo que hemos evaluado que se puede hacer que se tiene y que se puede hacer en Panamá, pues se habló de la falta de agregados adecuados en algunos casos, porque nosotros, bueno, si bien tenemos agregados disponibles en distintas partes del país, y a nivel global también se dice pues que existe esta disponibilidad de estas materias primas, nosotros necesitamos agregados adecuados para la producción de hormigón. Entonces, tienen ciertas características, tienen que ser agregados de calidad y es por eso que en algunos casos, aunque yo tenga una cantera, por así decirlo, si al lado de mi planta, pues a lo mejor yo me tengo que mover un poquito más porque esto puede comprometer mi mezcla. Entonces, y un ejemplo es el caso de que dependiendo de la calidad del agregado, incluso se puede disparar el consumo de clínker y cemento en el hormigón, que al final el clínker y el cemento es el material, el componente del hormigón que tiene mayor impacto ambiental.
Y se mencionaron de los resultados preliminares que tenemos algunos ejemplos de posibilidad de uso de agregados, por ejemplo, agregados de hormigón que vengan pues de hormigón reciclado. Hay un estudio sobre vidrio reciclado, triturado, e incluso de ese día del público, un estudiante pues mencionaba el potencial uso de bloques deseamos bloques defectuosos que fueran triturados e incorporados como agregados, que de ahí lo que ese día lo que se acordó es que, bueno, que se hiciera un estudio, porque realmente son ideas también que han ido saliendo, que hemos ido colectando, pero que pues hay que verificar por medio de investigación. Materiales cementicios suplementarios. Esto es muy importante y esto es algo que también a nivel internacional básicamente es sinónimo de hormigón, se considera no sinónimo de hormigón sostenible. Un hormigón sostenible debe incorporar materiales cementicios suplementarios. En el caso de Panamá, ¿qué pasa? A veces sí se incorpora, pero usualmente esto se hace, se importan estos materiales cementicios suplementarios y se incorporan para aumentar resistencia, durabilidad, en algunos casos control de temperatura. Entonces no ha sido el objetivo el uso de materiales cementicios suplementarios. El objetivo hasta el momento no ha sido disminuir la huella del hormigón. Incluso puede que aumente la huella, porque al importar estos materiales, si yo contabilizo ese transporte, esa traída hasta Panamá, a lo mejor la huella del hormigón incluso aumenta. Y otro punto importante aquí es que a veces tenemos incorporación de materiales cementicios suplementarios que tengamos disponibles a nivel local y a lo mejor no este material no, este hormigón no llega a la resistencia de, digamos, de 20 megapascales en adelante, pero también hay un mercado importante de elementos no estructurales en los que sí pudiésemos utilizar, si pudiésemos incorporar estos materiales cementicios suplementarios que tengamos disponibles a nivel local. Incluso en una de las presentaciones del doctor Wolfram Schmidt, él hablaba de la incorporación de una mezcla de materiales cementicios suplementarios porque a veces no tenemos suficiente, vamos a decir, la cascarilla de arroz, a lo mejor no hay suficiente para suplir a la industria, pero si vamos mezclando distintos residuos de otras industrias, claro, esto conlleva también un estudio bastante importante, incluso ellos allá en Alemania ya están trabajando con inteligencia artificial para ver cuál sería la interacción entre todos estos materiales, pero es una propuesta en el caso de países, de regiones en las que no haya suficiente de un solo material cementicio suplementario. Agua fue un punto muy importante que ha salido, incluso, bueno, tenemos una de la tesis de maestría de la estudiante Carol Arjona se va a enfocar en la parte de agua y la misma industria también lo manifestó, ese desafío de que a nivel internacional, cuando nosotros hicimos la revisión de las hojas de ruta, no se encontró, no había no se mencionaba el agua. Yo cuando hago presentaciones a nivel internacional y voy y hablo del agua, la gente se sorprende y dice, oye, tienes razón, esto es importante, pero difícilmente hay otra presentación relacionada al tema de agua. Para nosotros agua es muy importante, nosotros tenemos bastantes desafíos y aquí esto lo podemos separar y resumir en cantidad de agua, disponibilidad de agua. Usualmente nos conectamos a la red pública, nos conectamos al IDAM, pero puede haber restricciones, futuras restricciones por disponibilidad y también por costo, posiblemente aumenten las tarifas. Identificamos en las visitas técnicas que realizamos que muchas plantas ya tienen pozo, entonces utilizan aguas subterráneas. También identificamos que algunas plantas tienen reciclaje de agua e incluso cosecha de agua lluvia. En algunas, muy pocas, pero sí incluso en algunas plantas identificamos esta práctica, es decir, que esto es algo que pudiésemos replicar también
en otras empresas. La calidad también es muy importante. Hasta para el reciclaje yo necesito saber la calidad del agua y claro, para evaluar, por ejemplo, huella hídrica de la producción de hormigón, yo necesito saber la calidad del agua que se descarga al alcantarillado o del agua que se descarga a un cuerpo de agua o terreno aledaño, que es un caso que nosotros vimos muy puntualmente, pero que sí lo llegamos a ver creo que fue en una zona rural, semirural. Y el uso del agua, usualmente cuando pensamos en agua, en la producción de hormigón, pensamos en el agua de mezcla, pero realmente este es un porcentaje muy bajo del uso del agua porque tenemos otras actividades como el lavado de los camiones, control de temperatura de los agregados, también el control de material particulado y para todo esto se usa agua. Entonces ustedes si vamos a una planta de hormigón, van a ver que están regando los agregados, están lavando el patio y los camiones se lavan a la salida, al regreso. Y entonces el consumo de agua de estas otras actividades, pues sumado, es bastante importante. Energía y CO2, esto más bien lo vimos de la revisión internacional, de hoja de ruta a nivel internacional, que se hablaba de vehículos, equipos eléctricos, híbridos. Aquí en Panamá sí lo que pudimos conversar es que todavía de repente no es tan viable. Fuentes de energía solar sí identificamos en algunas plantas que visitamos, pues el uso de paneles solares, por ejemplo, biomasa, coprocesamiento, eso sí, más bien es a nivel de producción de cemento, pero sí es importante considerar otras fuentes, incluso se habla del uso de hidrógeno. En CO2, claro, tenemos las emisiones de CO2, pero también nosotros podemos identificar dos plantas aquí en Panamá que inyectan CO2 en la mezcla, y bueno, ya tienen años haciendo, llevando a cabo esta práctica. Entonces pudiese ser también una oportunidad. Indicadores de impacto de desempeño ambiental. Nuestra recomendación es intentar alinearnos con este programa de Reduce tu Huella, ya que es una iniciativa nacional que incluye agua e incluye energía y CO2, pero también nosotros identificamos a una empresa, por ejemplo, que tenía certificación de Congress Sustainability Council, que es una certificación internacional, varias empresas que realizan su inventario y declaran con base en el Global Reporting Initiative, pero estos usualmente son empresas a nivel internacional que tienen presencia en Panamá, y también identificamos declaraciones ambientales de productos en nuestro país, pudiese ser una oportunidad. De hecho, el Ministerio de Ambiente indica que están trabajando en un ecoetiquetado nacional tipo 3, una declaración ambiental de productos, pero están viendo cómo se puede viabilizar, porque realmente es muy caro. Y aquí puedo mencionar otras herramientas. En Brasil, por ejemplo, tienen el Sistema de Información de Desempeño Ambiental de la Construcción, que precisamente es coordinado por la doctora Fernanda Belisario Silva, el doctor Vanderlei John. Existe la calculadora FISEM, que se ha desarrollado para Latinoamérica, y nosotros estamos trabajando también con los indicadores de Daminelli y del doctor Vanderlei, de consumo de cemento y de emisiones de CO2, pero considerando también la resistencia a compresión de esos diseños. Y bueno, culmino ya con un poco los avances del proyecto. En esta etapa 1 ya tenemos los dos anteproyectos de tesis aprobados y que se están ejecutando. Tenemos abstracts aprobados para presentaciones el otro año en Congreso Internacional, que la idea es desarrollar un artículo completo. Tenemos también un artículo de importante iniciación científica que pasó de la HIC de la facultad, va a ser presentado en la HIC de la UTP nacional. Tenemos varios abstracts que están en revisión en APANA, que estamos esperando los resultados, y la idea con estos abstracts es también, bueno, ya tenemos de hecho resúmenes extendidos de estos abstracts, y también estamos trabajando, tenemos ya varios borradores para revistas científicas, uno en revisión y uno que estamos enviando posiblemente hoy o mañana ya lo estemos enviando. Entonces, con esto culmino mi presentación y agradeciéndoles a todos pues su participación en el día de hoy, y también agradeciendo a todas las instituciones que pues nos apoyan, sobre todo la Universidad del CEMSID, CENACID y las instituciones colaboradoras. Muchas gracias.
Gracias, doctora Mac. Pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. Está José Murillo, tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta para la profesora. En un momentito, el doctor Vanderlei está entrando. A ti te sale el request, porque no sé por qué no me sale, pero acá me sale que él está intentando entrar. Deme un momentito y verifico. Ajá. Ok, el ingeniero Murillo. Tiene el micrófono apagado, ingeniero. No sé si... Por mientras, si el profesor José Murillo no puede abrir el micrófono, puede dejarle la consulta también en el chat a la profesora. Bueno, creo que hay una pregunta, hay otra pregunta también de... aquí me sale Valentín. No, discúlpeme, no tengo pregunta. Quería felicitarla, ponerle lo que era los aplausos. Gracias. Bien, bien. Gracias. Ajá, hay una pregunta de Edgar. Sí, Edgar Guzmán, adelante. No se le escucha, profesor Edgar. Si por favor nos indica si puede abrir el micrófono. Sí, les decía que muchísimas gracias por su excelente aporte de investigación extensiva a todo su equipo de trabajo. Quería conocer si en este proceso usted y su equipo ha hecho un acercamiento con el Ministerio de Obras Públicas a ver si pudiese poder replicarse esta investigación directamente en algunos procesos constructivos. Felicitaciones nuevamente y un gran abrazo para todo el equipo y a todos los que están acá en este aporte innovativo que sin duda aportará mucho valor a la República de Panamá. Gracias. Bueno, por ahora la colaboración es con la Asociación Panameña de Concreto y también con el Ministerio de Ambiente, pero sí estamos, incluso esto, o sea, de las actividades que ya hemos llevado a cabo, la idea también es, si es posible, la colaboración no solo del Ministerio de Obras Públicas, sino de, por ejemplo, el MISI, cuando estemos un poquito más, cuando hayamos avanzado un poquito más, porque, por ejemplo, el MISI tiene que ver con las normas, el Ministerio de Obras Públicas con la implementación, hablábamos, no lo mencioné, pero de algunos resultados, el tema de las licitaciones, por ejemplo, que Panamá, precisamente, el Estado, el MOP, es uno de los principales clientes, si no es el principal cliente en cuanto a hormigón. Entonces, asimismo, sería necesario, y esto entraría también en la parte de políticas públicas, esos ajustes en la licitación que no sea solamente por, digamos, por tipo de cemento, sino que ya consideren este hormigón que por desempeño y que ese desempeño no solamente sea aspectos técnicos, sino también aspectos ambientales. Entonces, sí está actualmente no tenemos esa colaboración, estamos todavía trabajando, o sea, iniciando, pero sí tenemos, eso está como quien dice en nuestra hoja de ruta y necesitamos también esa colaboración porque ellos son los que van así como la industria, pues el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, es quien implementaría en gran parte
las estrategias que nosotros propongamos. Muchas gracias, doctora Yasmín, por su respuesta. Tenemos al profesor Valentín. Bueno, creo que ahí nada más quería agregarles, primero felicitarlos. Mire, dentro del marco de la experiencia pueden abarcarse que el Ministerio de Obras Públicas efectivamente es el rector de lo que es la red vial y toda la infraestructura de carretera de la República de Panamá. Hay una experiencia cuando se incorporó lo que fueron los aditivos para las carreteras, para aumentarle la capacidad de soporte, los plastificantes, una serie que fue un proceso bastante largo. En este caso, como van en esa dirección, yo sí les recomendaría que ya se hubiera un acercamiento para buscar la norma de cómo ir aplicándola a que ella se pueda incorporar al final a las especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas. Porque eso es una serie de ensayos que hay que hacer para que ellos las oficialicen. Pero si lo dejan de último, se le puede ir demorando el proceso de la aceptación y el cumplimiento normativo en la República de Panamá, porque ellos son los normativos, ellos son los que dicen si la aceptan o no. Sí. Y el pliego de cargo es el universo de los 75,000 kilómetros cuadrados de nuestra República emerge en la normativa del Ministerio de Obras Públicas. Los demás son complementarios. Entonces sería muy bueno, doctora, que durante el proceso de comenzar pudieran ir viendo la manera de cómo incorporarlo en su departamento de diseño o el que ellos asignen para que vaya teniendo paralelamente el conocimiento de la investigación. Y en el día de mañana se le facilite esa vía. Por otra parte, yo vi que eso tiene una norma de costo-beneficio. Y como pueden observar, el hormigón prevalece, es el cemento. Y el cemento está por las nubes. Lo que me quiere decir a mí que otra parte que pueda incorporarse durante el proceso de investigación es para qué elementos estructurales podemos aplicarlo, ya sea para veredas, ya sea para estacionamiento, ya sea para cordones, ¿me explico? Ya sea para drenajes superficiales, porque esto no va a pasar de un concreto de 3,000. Ya cuando usted va de 4,000 para arriba, le está saliendo 7, 8 sacos por metro cúbico para llevárselo a ecológicos. Ese concepto se le va a ir complicando. Entonces, dentro del marco de la investigación, eso también ya debemos, los doctores, los especialistas, ustedes que tienen todas esas variables, ver cómo pueden ir incorporándolo a qué tipo de elementos estructurales de carretera o de servidumbre se pueden, o urbanismo, por llamarlo así, se puedan ir aplicando para que puedan incorporarse a la sociedad y sobre todo a la vida, a todos los proyectos, porque el día de mañana voy a desarrollar un edificio y en la parte de urbanismo yo puedo decir que todas mis veredas sean ecológicas. ¿Me explico? Para tratar de buscar un rendimiento mejor en mi estudio de factibilidad. Y eso es a donde vamos ahí, eso es parte de este estudio. Yo le estoy dando seguimiento a ustedes porque esta es la segunda conferencia que he participado de 2 estudiantes en tesis que también están en esto. Y le dije, sigan muchachos, por favor, no paren, sigan, porque así es que nosotros podemos darle las novedades y mantener los costos que cada vez son más, son más caros en el sistema constructivo. Ese sería mi aporte prácticamente, ya que me dijeron que hablara un poquito ahí, que lo tengo conectado, pero perfecto. Gracias. Felicidades. Sí, gracias. Ahí también debo mencionar que en el equipo de trabajo tenemos a la doctora Kalay NG, que de cierta forma también es ese vínculo, por ejemplo, con el MIS, incluso con el MOB, y hemos tenido, y bueno, para mí es nuestra experta en la parte de las normas, y también hemos tenido, sí, la participación de representantes de
de CAPAC, por ejemplo, pero sí tiene toda la razón, debe estar alineado con el MOC, con el MISI. Y bueno, aquí está Carlay, creo que va a participar. Y antes de que Carlay entre, la parte esta económica, el costo-beneficio, bueno, el doctor Vanderlei está intentando entrar, pero es un poco también lo que él va a presentar, y hay una oportunidad, si sería el uso de materiales cementicios suplementarios locales que pudiese entonces reducir el consumo de cemento, y eso entonces pudiese abaratar un poco los costos. Esto también es parte de lo que nosotros proponemos. Adelante, Calais. Hola, muy buenos días a todos. Quería agradecer los comentarios que ha hecho el profesor Valentín, que han sido muy atinados. De hecho, este trabajo de las actualizaciones de las normas que ha estado haciendo el Ministerio de Comercio e Industria viene ya desde hace bastante ratito. Por lo menos ya la parte del cemento, las normas fueron actualizadas en el 2019. Y pronto deben estar saliendo, sino que ya salieron las actualizaciones de las normas de asfalto. Pero en la parte de cemento y también del concreto, quería comentarles al público que por lo menos el Ministerio de Obras Públicas está actualizando todos los capítulos de sus especificaciones técnicas. La diferencia está en que el agente normativo del país es la Dirección General de Normas de Normalización y Tecnología Industrial, que es parte del MISI. Entonces, mientras no haya, como quien dice, esa norma o esa normalización, pues por parte del MISI en el área de concreto. En cemento sí estamos bien, pero en la parte del concreto es que aún no está normalizado. El Ministerio de Obras Públicas, como quien dice, no tendría como esa inherencia de normalizar. El Ministerio de Obras Públicas sí puede hacer sus especificaciones para sus proyectos en cada pliego de cargo, como tal, porque al final él es el dueño y él es el que va a recibir la obra, pero el Ministerio sí está trabajando en actualizar toda esa normativa. Y tal como usted lo indica, a veces no se va solo a la norma, como especificar el concreto, sino también quizás es un poquito más, va más allá. Si se va a visitar un proyecto, que el contratista tenga algún tipo de incentivo para poder aplicar esas tecnologías de un concreto sostenible. Porque si uno pone la normativa de que todo tiene que ser un concreto sostenible sin tomar en cuenta que hay que darle algún tipo de incentivo a la industria, va a ser un poco como, no sé qué, un poco traumático, por decirlo así. Así que hacia esa transición habría que ir trabajando. Gracias, profesora Kailai. Profesora Yasmin, seguimos entonces con el doctor John, que ya pudo ingresar. Sí. Si aquí lo tenemos listo. Okay. Nuestro segundo expositor es ingeniero civil por la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, magíster en ingeniería civil por la Universidad Federal de Río Grande del Sur y doctor en ingeniería civil por la Universidad de Sao Paulo. Es becario postdoctoral en el Royal Institute of Technology de Suecia, profesor titular de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Bajo su cargo coordina diferentes unidades, entre las cuales podemos mencionar el Interdisciplinary Research for Innovate Solutions, que forma parte de Innova USP, organización dedicada a estructurar y gestionar proyectos de investigación interdisciplinarios en asociación con empresas y agencias de la sociedad civil. Adicional, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Agencia USP Innovación desde el 2012, especializado en materiales y componentes de construcción sostenible. Trabaja en temas como cemento, aprovechamiento de residuos como materias primas, materiales y desarrollo sostenible,
compuestos aplicados a la construcción civil y métodos simplificados de evaluación del ciclo de vida. Su conferencia es Benchmarking para la formulación de concreto de bajo costo y baja huella de carbono. Adelante, doctor John. Profesor, se ve la presentación, pero no se le escucha. Bien, ahora está, ¿funciona? Ahora sí, profesor, adelante. Lo siento. Bueno, ya decía que tengo mucho gusto de hacer esta presentación. Tenemos una colaboración hace un tiempo con UTP, con la profesora Yasmin Mack. Este es un tema que nosotros hemos trabajado por como que 15 años, en principio académicamente, después con el soporte de la industria de cemento, y ahora empezamos a trabajar con las empresas de concreto premezclado en Brasil. Bueno, yo voy a hablar de cosas, por ejemplo, tenemos un problema de eventos climáticos extremos. Ustedes han enfrentado un problema de falta de agua, que es increíble, considerando cuánto llueve en Panamá. Nosotros, la falta de agua afecta mucho a São Paulo, pero también causa cosas como esas tempestades de arena que se están repitiendo durante las sequías. Y esa es una cosa nueva que hemos enfrentado desde el año 21 y todo el año ahora se repite y está ficando cada vez peor. Me gusta mucho esta pantalla que dice, bueno, si no hacemos nada, nadie estará seguro, ¿no? Que no hay lugar seguro, todos estaremos en riesgo. Y para mí esto es un reto muy importante. Si algo tendremos que hacer. Lo que se pasa, por lo menos en Brasil, es que los eventos climáticos extremos afectan directamente a la población y empiezan a afectar también el gobierno, porque arreglar los resultados de una lluvia como se enfrentó en el sur de Brasil el año pasado a costar 50.000 millones de dólares. Y esto tiene que salir de alguna parte. Y las personas, mismo las personas que no creen en eventos climáticos, quieren su casa y su ciudad arreglada. Y esto genera una presión política y mucha gente empieza a relacionar los problemas climáticos con algunos productos, incluso cemento y concreto. Lo que va a pasar muy probablemente, por lo menos lo que veo de Brasil, Colombia, África del Sur, y no hablo de Europa, es que van a poner un precio en las emisiones de carbono. Si emite CO2, paga un impuesto o compras créditos de carbono en un mercado libre o regulado, o te hace una captura de carbono que va a costar por lo menos $100 a tonelada. Entonces, esto es lo que llamamos de precificación, es un poco, sí, es, inglés, y precificación de carbono, y eso es una tendencia mundial, y esto tornará competitivo soluciones tecnológicas que hoy todavía son muy caras. Entonces, esto va a cambiar fundamentalmente en el futuro próximo. Para mí eso parece bastante claro. El problema que tenemos es que no es posible hacer cemento Portland sin liberar CO2, porque tenemos que poner caliza en el horno y entra una tonelada de caliza, 440 kilos de CO2, que se suma al CO2 del combustible. Entonces la caliza es una reserva geológica de CO2. Entonces, si hay un precio en CO2, el clinker tiene CO2 químico necesariamente. Yo tengo una conclusión, es que el costo de clinker se va a crecer, va a aumentar. Y esto es inevitable. Entonces, acá hizo dos escenarios, considerando un precio de CO2 de $100 a tonelada. Voy a poner acá
un momento. Eso es $100 la tonelada. Arriba tenemos cuando se usa combustible fósil, como si fuera petcoke o carbón mineral, ¿no? Y abajo se hace clinker utilizando combustible verde, que normalmente es biomasa de plantación, y 100% es imposible. Y abajo se tiene un escenario donde tengo 25, el costo del CO2, el precio del CO2 es $25 por tonelada. Todo esto está basado en un precio de cemento de $100 la tonelada, que es un precio que se utilizaba normalmente en Brasil, pero hoy está un poco más bajo. Entonces, lo que estamos a ver es que quizás el cemento va a subir de precio alguna cosa como 50, por lo menos 20%. Si toda esa subida de precio es muy importante porque afecta la competitividad de concreto frente al acero y otras estructuras. Entonces, esto, si no hacemos nada, se va a pasar. Un problema fundamental es que nosotros de concreto premezclado nos gustamos concretos con alto contenido de clinker, ¿no? Y cuanto más alto el contenido de clinker, más caro será el cemento. Entonces, es un problema que afectará la industria de concreto premezclado, las obras de concreto y todo más. ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo la industria planea mitigar el CO2, ¿no? Habla de reducir la huella de CO2 del clinker. Eso se puede hacerlo solamente con energía renovable. Reducir el contenido de clinker en el cemento, eso que nosotros hemos haciendo hace un tiempo, pero reducir el cemento en el concreto y reducir el concreto en las estructuras de construcción, esto es cuesta nueva. Yo voy a hablar, nosotros estamos trabajando en los dos últimos también, pero le voy a hablar exclusivamente hoy de cómo se puede utilizar el benchmark para reducir el contenido de CO2 en el concreto. Y esto resulta en una reducción de CO2. Bueno, lo que pasa es que el cemento es 90-95% del CO2 de concreto. Viene del cemento. Los áridos tienen muy poco CO2, es electricidad para el macacheo y si no se transportan a grandes distancias es casi negligenciable, ¿verdad? 5%, quizás 10% si tiene un cemento de muy baja huella de CO2. Pero entonces, reducir cemento reduce el CO2. Pero lo que es interesante es que, por lo menos en Brasil, cemento es como que 54-55% del costo del concreto en una compañía de premezclado. Entonces, la reducción del contenido de cemento se puede hacer por CO2, pero si uno no cree en el cambio climático, debe hacer lo mismo, porque seguro que cree en dinero, ¿no? Y el costo se va a reducir. Entonces, esa es una cosa única del concreto, donde se puede reducir la huella de CO2 dentro de algunos límites, con una reducción de costo y con mejoría de calidad y todo más. Esta investigación empezó con una pregunta de esta chica en el año 2008, que me preguntó a final de cuentas, ¿cuánto cemento realmente es necesario? Sí, porque nosotros usamos 350, 300, 400. El mínimo de Brasil es 250, pero eso es muy raro de lograr en las condiciones normales, ¿no? Entonces, ¿cuánto es necesario? ¿Cuál sería el mínimo? ¿No? Entonces, el mínimo de cemento depende de la actividad del cemento, la resistencia de concreto, de la demanda de agua, de los materiales, la trabajabilidad que se necesita, la equipo de aplicación de concreto. Si voy a bombearlo, si hay un transporte diferente, si tengo energía de compactación. Y en términos prácticos depende mucho del costo de los aditivos. Y un problema que quizás ustedes no piensan, pero es importante e interesante, son mis formulaciones las mejores que da la competencia, ¿no? Uso menos cemento que los competidores. Es una cuestión importante. Entonces, eso introduce la historia del benchmark. Entonces, el benchmark es una forma a donde todos colaboran, suministran informaciones
Esas informaciones son anónimas, usted sabe las tuyas, pero ve la otra, pero no tiene como vincular con los competidores, con las compañías. Permite entonces que uno se compara su eficiencia con los competidores. Y esto permite imaginar, bueno, hacia dónde se puede ir. Torna evidente que prácticas son mejores. Para mí, que es importante es que despierta el espíritu competidor que nosotros tenemos, ¿no? Esto permite identificar las compañías líderes, ¿no? Se identifican y todo lo más. La chica hizo la pregunta y al final de un año teníamos un gráfico que era un poco similar con esto. En la vertical tenemos la cantidad de cemento por metro cúbico por megapascales. Yo voy a hablar todo en unidades del sistema internacional, que es lo que utilizamos en Brasil. Entonces, tengo mucha dificultad de pensar en el sistema que ustedes utilizan, que es imperial. Entonces, acá, ese es un gráfico interesante porque son datos de empresa de premezclado, son datos de investigación, datos de presas que se han hecho en Brasil. Esos datos acá son de concreto masa, que es compactado con rodillos. Entonces, pero los concretos, y acá no tienen los concretos autodensables, ¿no? Son todos autocompactantes, son todos concretos plásticos. Lo que sabemos es que vigente, el mínimo contenido de cemento que se opera es una cosa como 250 kilogramos de cemento por metro cúbico, hasta 50 megapascales. Arriba de 50 se permanece más o menos constante en torno de 5 kilos de cemento por metro cúbico por megapascal. Y esto, los alemanes han hecho el gráfico, los tipos de República Checa, los chinos, y este gráfico sigue más o menos, sube un poco, desce un poco, pero es más o menos así. Esto acá tiene datos de 29 países. Entonces, es un dato bastante robusto. Entonces, tengo gente haciendo concreto de 30 megapascales con 250 kilos y gente haciendo él como 400 kilos. Depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, si lo saco los concretos de 30 megapascales, puedo hacer un benchmark como esto, que es más interesante. Entonces, por los datos que nosotros tenemos en este estudio de 2011, que combina cosas de Brasil y de 28 otros países, acá es la distribución cumulativa. Entonces, consigo ver que si hago un concreto de 30 megapascales de resistencia característica, 97% del mercado hace concreto con menos cemento que yo. Pero si estoy haciendo un concreto con 250 kilos de cemento por metro cúbico, eso estoy, en el caso de Brasil, en el límite de la norma para concreto estructural reforzado con acero. No se puede hacer abajo de 250, pero estoy como que tiene 10%. Benchmark tiene aún menos cemento que esto. Entonces, ese es el poder de benchmark. Uno sabe que si estoy en el 400, yo tengo este potencial de reducción. Claro, ni siempre es posible. Tengo una demanda de slump muy alto, tengo un problema de bombeo en situaciones dramáticas, mi cemento no es tan reactivo o mi arena no es buena. Pero este es el potencial. Si consigo arreglar los problemas, se podría quitar una cosa como 150 kilos de cemento por metro cúbico. Y esos no son datos míos, son datos que los saqué de las compañías y de las publicaciones científicas. Si me voy para el CO2, tengo una curva similar. Acá yo asumí un cemento con 900 kilos de CO2 por tonelada. Es un cemento puro que ha sido hecho que no es particularmente eficiente. Pero eso es un número que no se pasa en todas las partes. No sé el número exacto de
de Panamá, pero se puede encontrar ese cemento seguro. Entonces, yo tengo con 500, acá con 400, estoy aquí arriba con una cosa como 500 kilos de CO2 por tonelada. Se hace una reducción del contenido de cemento. Yo puedo bajar a 250, ya está en línea de 250, consigo ahorrar 230 CO2, reducir 230 kilos de CO2 por metro cúbico de concreto. Entonces, es posible mitigar CO2 en el concreto sin cambiar el cemento, solamente con la reducción del contenido de cemento. Ustedes saben esto, pero acá lo pongo un numerito para mostrar el potencial. Entonces, ustedes usan toda la concretera, usan aditivos, ¿no? Y esto permite como que 20% de reducción. Claro que el costo de los aditivos, por lo menos en Brasil, es el principal limitante. No siempre se torna posible pagar por un superplastificante sofisticado de policarboxilato e incluir un modificador de viscosidad de agua para evitar la segregación y todo más. Pero eso es una posibilidad, depende de todo el costo. Entonces, abajo de 20, más de 20% empieza a ser difícil. Pero también puedo trabajar en los áridos y hacer una mejoría de packing de los áridos para reducir el volumen de pasta. Y esto se reduce en la demanda de cemento. Y esto es un poco más sencillo, pero necesitas de tener gente que te suministra áridos mejores. Eso tiene que trabajar con tu suministrador, porque los tipos que hacen áridos en Brasil son tipos que hacen macacheo de piedra y no tiene mucho conocimiento de concreto. Y lo que hace de una forma que está en la norma es muy poco moderna y todo funciona. Entonces, no hay incentivo para que los fabricantes de árido mejoren la calidad. Eso se puede trabajar en la cadena de valor. Y también se puede discutir, bueno, no van a bombear o hacer otra manera de transporte de concreto, qué sé yo. Entonces, se puede reducir contenido de cemento y al mismo tiempo reducir CO2 y reducir la huella de carbono sin utilizar adiciones nativas. Y el benchmark te permite una visualización de qué es el potencial de esta tecnología. Ustedes pueden hacer la curva de costo. Yo no tengo los datos, no puedo hacerlo. Pero también puedo trabajar con concreto, con cementos de más baja huella de carbono, ¿no? Acá tengo un cemento original con 900 kilos de CO2 por tonelada de cemento, pero en Brasil tenemos en el mercado un cemento de 500 kilos, seguro tenemos hasta de 300, pero eso es más difícil. Entonces, yo puedo, para el cemento con 400 kilos de CO2, yo puedo elegir para el concreto con 400 kilos de cemento por metro cúbico. Yo puedo elegir hacerlo con un cemento de alta huella de CO2 o de baja. Y esto me daría, en este caso de ejemplo teórico, 230 kilos de reducción de mitigación de emisiones de CO2. 230 kilos por metro cúbico. Entonces, es otra forma de estoy en un contenido de cemento promedio de 300 kilos, ahorro una cosa como 150 kilos de CO2, y si soy muy eficiente, tengo muy poco cemento en mi concreto, el ahorro es más pequeño. Entonces, tengo dos rutas. Tengo la ruta que se diría universal, que es minimizar el contenido de cemento. Y la ruta que depende de haber disponibilidad de cemento con adiciones, que es la ruta que es un poco más complicada. Pero sí, muchas veces es posible y seguro que en Panamá hay cementos de diferentes niveles de CO2. Hay que preguntar. Entonces, yo tengo una posibilidad de mitigación total. Se combinó reducción del contenido de cemento con reducción de la
el contenido de clinker en el concreto, acá está errado, son 330 kilos de CO2 se puede mitigar, que es más de 50%. Todo esto no va a costar, muchas veces se puede hacer a costo cero y otras veces a costo negativo, pero otras veces particularmente se va a hacer con consumos de cemento muy bajo, eso se va a costar un poco. Entonces, estas son las cosas que son posibles con la tecnología vigente, con productos existentes. No sé mucho detalle de Panamá, conozco algo, pero seguro que se puede hacer esto en Brasil y muchas empresas empiezan a hacerlo hoy. Pero hay también tecnologías más avanzadas que permiten reducción de huella de carbono de concreto a valores mucho más bajos, pero son cosas que no están tan desarrolladas. Entonces, empiezo con el mismo gráfico, ¿no? Y nosotros desarrollamos una tecnología que combina con packing, reducción de porosidades, mejoría de los áridos y del cemento, combinando packing para fluidez, dispersión con dispersión los aditivos, se consigue hacer cosas como los puntos coloridos. Este hormigón acá tiene 50 megapascales, es 107 kilogramos de cemento por metro cúbico. El contenido tiene como que 110 litros de agua. Tenemos alguna cosa como 130, 140 litros de cemento más agua. Esto no es pasta suficiente. Entonces, lo que nosotros hacemos es que introducimos un filler, en este caso filler de caliza. Entonces, tiene más o menos 300 kilos de filler de caliza. Entonces, se puede hacer un concreto con 50 megapascales. No es autocompactante porque la viscosidad es muy alta. Con 100 kilos de cemento, que es un cemento tipo 1, 110 litros de agua, una relación agua-cemento, una con 1 más o menos, y mientras se pone 300 kilos de filler para hacer el volumen de pasta. Entonces, esto es posible. Nosotros trabajamos con esto. Los alemanes, Karlsruhe, Darmstadt, DBDZ, utilizan esta tecnología. Holcim está a explotar esta tecnología, un producto que se llama EcoCem, que es un concreto de baja huella de CO2. Se puede reducir como que en 75% la huella de CO2 de concretos. Y esto es una tecnología posible. Se puede hacerla en el futuro. Acá reducto de cemento y acá lo que se pasa con el CO2, este concreto que nosotros hablamos, es un concreto con una huella de 2 kilos de CO2 por metro cúbico, de 50 megapascales, es importante. Para probar que esta tecnología funciona, en Brasil estamos a construir ese edificio experimental. Hemos hecho hasta el momento la fundación, que son pilotes de hélice continua, que nosotros llamamos acá. Son 180 metros cúbicos de concreto usinado. Tenemos geotermia incorporada y tenemos la armadura que se empuja, que tiene 12 metros de comprido. Acá es una imagen de la ejecución de la obra, con camiones normales, todo normal. Acá es el pilote. Mira que no hay agua, tiene 12 metros de profundidad, no hay agua, hay muy poca agua en ese concreto. Nos hemos logrado reducir la agua en 31%. Con esta reducción de agua, logramos reducir el cemento Portland en 57%, pero hemos mantenido el contenido de pasta. Entonces, hemos ponido 43% de filler de caliza para mantener el volumen. Y esto resultó en una reducción de la huella de carbono de la estructura en 52%. Claro, esto es muy radical, es un concreto muy especial con demandas de bombeo y todo, pero puede hacerlo, es posible hacerlo. No cambiamos la resistencia a compresión sigue siendo de 30 megapascales. Entonces, eso es un trabajo que hemos hecho con financiamiento de Intercement, una cementera creativa en Brasil. Bueno, la durabilidad, ¿no? Eso siempre me preguntan. Entonces,
la durabilidad, el mínimo contenido de cemento no es mandatorio por la durabilidad. Hay mucha literatura que muestra esto. Pero no voy a entrar mucho en detalle de esto, se podemos discutir después. Pero voy a decir una cosa solamente, para el acero de refuerzo de concreto que permanece seco interior de los edificios o que está bajo el suelo, no tiene oxígeno, no sufre corrosión mientras esté carbonatado. Entonces, hay mucha cosa de riesgo de corrosión, pero mucho no es necesario y se podría discutir otra forma de protección. Claro, existen otras tecnologías que puede utilizar para reducir la pegada de CO2, el consumo de cemento en el concreto, y muchas cosas de la industria 4.0, ¿no? Como por ejemplo esos camiones de concreto todos instrumentados, que son impresionantes y permiten corregir el slump utilizando superplastificantes, y con eso se puede ahorrar cemento y se ahorra CO2. Claro, tiene toda una cuestión del costo del sistema y del costo del superplastificante. Tiene también una cosa que se utiliza un poco en Panamá, he visitado una planta, que es la introducción del CO2 en el camión, que permite una reducción interesante. Bueno, para encerrar, me gustaría decir que el benchmark sectorial, es decir, ustedes trabajando juntos, producen datos que se transforman en una herramienta de mejoría para todos, mejoría para la sociedad, mejoría de la competitividad frente a estructuras de acero y otras cosas más. Y simultáneamente permite reducir la huella de CO2. Esta huella de CO2 para mí en el futuro va a definir la competitividad del concreto. Si no logramos reducir el impacto de la huella de CO2, de la precificación del CO2, será muy, muy grande y todos vamos a pagar un precio muy alto. La sociedad va a pagar un precio muy alto. Y finalmente, que bajo carbono no es necesariamente alto costo. Claro, necesita conocimiento, necesita dedicación, pero nosotros, yo creo que todos nosotros estamos preocupados con el futuro. Mucho se puede hacer progresivamente con un aprendizaje. Claro, con una herramienta, con el benchmark, permite que usted va mejorando y que sigues te comparando con tus competidores. De largo plazo, el costo se revuelve muy, muy bajo y es compensado por la reducción del consumo de cemento, por ejemplo. Entonces, el costo no es una barrera, es una oportunidad para nosotros. Bueno, eso tenía que decir. Gracias por la invitación. Gracias, doctor John, por su presentación y su participación en esta mañana. Pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano o pueden dejar su comentario o su pregunta para el profesor en el chat. Adelante, profesora. Bueno, aprovechando el espacio, si el profesor en una de las diapositivas colocó que esta investigación que estaban llevando a cabo era financiada por la Intercement. Entonces, si nos puede comentar un poquito de esta experiencia, porque en nuestro caso, por ejemplo, el proyecto que tenemos es financiado por la CEMACID. No hemos llegado a ese punto en el que la industria financia la investigación. Ustedes allá veo que más bien esa es la regla y no la excepción. Bien, nosotros trabajamos con la industria hace 25 años, con cosas diferentes, pero en los últimos 10 años es casi todo que está vinculado a la reducción de la huella de CO2. Y con la industria de cemento, ese es un proyecto muy interesante porque la liderancia el líder de la industria Intercement lo creía que el CO2 sería un problema muy en serio y pensaba que tendría una ventaja, podría tener una ventaja competitiva si, bueno, subiera más que los otros competidores a hacer cemento de concreto de baja huella de CO2. Entonces, eso fue un trabajo que financió Intercement
Y al final, por razones económicas que no tienen nada que ver con nuestro proyecto, Intercement ha tenido problemas de financiación a nivel global y no había presupuesto para hacer las inversiones industriales. Entonces, al final tenemos una tecnología que le pagó Intercement y está disponible. Hoy tenemos un proyecto de aplicar esta tecnología para producir un cemento de baja huella de CO2. Que eso, Intercement hace parte del grupo de cementeras. Tenemos 6 compañías de cementeras de Brasil trabajando con nosotros. También es un proyecto que la industria paga los costos. Y la idea es nueva clase de cemento que es muy basada en la STM 1157 de performance que ustedes pienso utilizan algo similar en Panamá. Pero en Brasil nosotros trabajamos casi siempre con financiación de la industria. Empezamos con ideas en laboratorio de la universidad, estamos siempre en contacto con la industria, oímos las demandas, los dolores de la industria, y la industria oye nuestras ideas, y es un proceso de filtraje, hay que tener paciencia. Y esto se aprende, al final los resultados son buenos. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Valentín. Sí, muy buena, doctor John. Primeramente agradecerle por estos conocimientos que nos está impartiendo. Como somos del conocimiento, estas investigaciones que acabamos de ver y que se están elaborando a través de su departamento, está rompiendo la parálisis paradigmática que tenemos casi todos. Porque cuando vamos a hacer cemento, el clinker tiene los componentes básicos conocidos por todos nosotros, que es el oxígeno, sílice, alumina, que en la combinación con ellos salen los compuestos básicos. Entonces, emiten una razón de carbono. Ustedes se están compensando en estos compuestos para bajarlo y poder producir un cemento mucho más amigable al medio ambiente. Eso me parece que es bastante interesante, porque acuérdense que inclusive llevarlo a nivel industrial también sería modificación de los pesajes, que todos los pesajes que tenemos ya vienen sistematizados. Cuando usted va a pesar concreto que quiere 3.000, ya le ponen la cantidad de peso por libra, ya en este caso va a venir un cemento especial para tal efecto. Solamente quería ampliar cómo podemos darle seguimiento a este tipo de investigaciones. Usted inclusive acaba de hablar que van a salir unos nuevos tipos de cementos en Brasil que son ya basados bajo en CO2, y cómo podemos experimentar, dónde podemos investigar para darle seguimiento a estos tipos de productos que están saliendo de estas investigaciones. Prácticamente sería más que pregunta, una orientación, y felicitarlo. Gracias, Valentín. Pero mira, nosotros acá estamos enfocando en uso de filler de caliza y otros filleres en reemplazo de cemento. Yo digo un poco más técnicamente, para nosotros es reemplazar clinker por un inerte. Es un poco, bueno, todo lo que yo he estudiado en mi grado, posgrado y la tecnología de hormigón, se pone filler, la resistencia te va a reducirla, ¿no? Se va a reducir. Pero nosotros ponemos filler y compensamos la dilución que el filler causa con reducción de la demanda de agua. Entonces hace un packing, una dispersión con aditivos y un planeamiento de distribución granulométrica de filler, de cemento y de arena y grava. Se hace un packing especial para reducir la demanda de agua y con eso se puede reducir el contenido de clinker o de cemento. Entonces, para nosotros la adición del futuro, seguro que el filler. El filler de caliza es más fácil de conseguir, pero no es el único. Eso en Brasil se está haciendo, pensamos que vamos a tener
cementos con hasta 50% de filler para 40 megapascales de resistencia mecánica, que para ustedes sería 50 porque utilizan el cubo. Para nosotros 40. Entonces se puede hacer cementos de 50 megapascales que tengan 50%, 45, 50% de filler. Ese es nuestro objetivo. Claro, estos cementos vienen con aditivo superplastificante en el cemento. Entonces, esa es una ruta del medio plazo que la industria cementera está a desarrollar. Al mismo tiempo, tenemos empresas de concreto premezclado que empezaron a utilizar la idea de packing y dispersión, reemplazando los cemento comercial, que muchas veces tiene como que 35, 40% de adiciones con mejoría, por filler. Entonces, conozco empresa de concreto que empieza a producir concretos de 30 megapascales, que sería el más importante, 30, 35, 40, son las resistencias más importantes de Brasil, reemplazando 20-25% del cemento por fillers. Claro, tiene un costo, el filler no es gratuito, no es gratis, tiene un costo, el costo es más bajo que el del cemento, pero que sí no es un concreto de bajo costo porque tiene que utilizar muchos aditivos superplastificantes y muchas veces aditivos de reducción de viscosidad del agua, de mejoría de viscosidad del agua. Entonces, se puede hacer las dos cosas. Y la investigación se puede hacer entonces mezclando el filler y el aditivo en el concreto o hacerlo en la cementera. Son dos rutas. Las rutas no son excludentes. Y en Brasil vamos a trillar las dos. Y eso está en andamiento. Para nosotros podemos colaborar con UTP, tenemos una colaboración en la parte ambiental, pero se podría extender también con la parte industrial. Pero me parece siempre que sería mucho importante que tendríamos siempre el aporte de la industria, porque no es importante si nosotros hacemos mitigación en la universidad, no, hacemos concreto de baja huella de carbono. Si nadie utiliza la tecnología para vender concreto de bajo carbono, nuestra investigación no mitiga nada. A mí me gustaría colaborar con Panamá. Tengo gente en mi grupo que se podría hacer una colaboración, pero nos parece que sería importante que la industria, por ejemplo, las compañías de concreto premezclado, se hiciera una cooperación. Nosotros llamamos consorcios de investigación. Tenemos 5, 6, 10 compañías en la universidad y algunas veces 2 universidades para hacer una investigación. Entonces, es una investigación a donde las compañías y la universidad trabajan juntas para llegar en cosas precompetitivas. Después, cada compañía se va a hacer su formulación secreta en su planta, en su laboratorio o en otra parte. Entonces, me encantaría mucho trabajar, me gusta mucho Panamá acá. Estamos en Brasil ahora, está muy frío y los días están más confortables. Muchas gracias, profesor. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. José Sánchez, adelante. Doctor, buenos días, doctora. Hola. Gracias por la invitación. Felicidades por la exposición. Sin embargo, yo tengo una pequeña pregunta. La introducción del filler a la mezcla de concreto agrega un costo por el hecho de que uno tiene que compensar esa resistencia en aditivos o algún otro elemento que nos ayude a ganar esa resistencia que estamos perdiendo por la pequeña partícula del filler, ya que necesitamos un envolvente mayor para poder mezclarlo. No, mira, esa fue una cosa que nosotros hemos cambiado, ¿no? Es que si usted controla el filler, ni todo el fino es un filler bueno. Filler es un producto industrial. Entonces, es un producto
No es tengo un filler que pasa 100% en el tamiz 300. Para mí esto no es nada. Necesito tener la distribución de partícula y necesita tener una distribución controlada de partícula. Entonces, si tiene, y nosotros tenemos herramientas para eso que son sencillas, elige un filler bueno. La demanda de aditivos se va a reducir. El clinker consume mucho aditivos. Algunos fillers consumen muchos aditivos, pero si elige un filler de buena calidad, la demanda de aditivos superplastificantes se reduce. No es tan grande como si fuera el clinker, pero van a tener que usar una dispersión más alta. Entonces, hace un pequeño crecimiento que no es tan acentuado de la demanda de aditivos y esto importa en un costo y muchas veces ese costo es más alto que hacer simplemente un concreto con cemento, más cemento. Pero entonces el costo del aditivo es un costo importante. Lo que limita más en Brasil es la existencia, la calidad de los fillers que están disponibles en la mayor parte de los mercados. Entonces, las empresas de hormigón de Brasil que están empezando a utilizar esta tecnología, normalmente hay dos rutas, una o dos compañías tienen su propia producción de filler. Hacen los fillers ellos mismos. Y conozco más dos o tres, que están a comprar, trabajaron con un productor de filler agrícola. Acá se usa mucha caliza para el suelo. Entonces, no sé los detalles, pero han trabajado con productores de filleres que explotaban el mercado de agricultura. Y ahora esos tipos producen un filler especial para la empresa de concreto. Entonces, no han invertido en una planta de producción de filler. Entonces, esta tecnología lo que limita más en este momento en Brasil no es tanto el costo del aditivo, que sí sigue siendo importante, pero la inexistencia de filler de buena calidad. Pero el mercado va a arreglarlo. Mientras el conocimiento está empezando a fijar más popular, más gente sabe cómo manejar el filler, tenemos una competición mayor, más grande en el mercado de aditivos, tenemos productores nacionales, hay una compañía china, los italianos, entonces el precio del súper está se reduciendo lentamente. Yo estoy con una campaña personal para quitar los impuestos del superplastificante para que esto sea que sea un cambio importante. Pero el mercado va a arreglar. En breve tenemos ofertas de fillers abundantes, por lo menos en Brasil. Muchas gracias, doctor. profesor. Gracias, profesor Wanderley. Continuaremos con nuestra agenda y ahorita mismo nos corresponde presentar en este momento a Nazaret Batista y Edgar Moreno, ambos estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente desarrollan su trabajo de graduación titulado Hacia un hormigón sostenible, análisis comparativo de diseño de mezclas de hormigón por medio de indicadores de desempeño ambiental. Esta tesis se encuentra dentro del marco del proyecto de investigación PIET 2411, Producción de hormigón sostenible en Panamá, desafíos, oportunidades y plan estratégico, proyecto financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT. Su trabajo de tesis se enfoca en la evaluación de mezclas de hormigón utilizadas en Panamá mediante el uso de indicadores de desempeño ambiental. Como parte de sus aportes científicos, presentaron en el artículo Evaluación ambiental simplificada de diseño de mezclas de hormigón en el contexto panameño durante la jornada de iniciación científica de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP, siendo seleccionados para representar a la facultad en la jornada de iniciación científica de la UTP. Ambos estudiantes muestran un firme compromiso con la sostenibilidad en la construcción y el desarrollo de soluciones técnicas para reducir los impactos ambientales del hormigón.
Adelante, Nazaret y Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludo a todos los presentes en la reunión. El día de hoy, pues, mi compañera Nazaret Batista y yo vamos a hacerles una breve presentación del avance de tesis que tenemos hasta ahora. Como bien se dijo, pues, la tesis lleva por nombre Hacia un hormigón sostenible, análisis comparativo de diseños de mezcla de hormigón por medio de indicadores de desempeño ambiental. Esta tesis, pues, se desarrolla dentro del marco del proyecto FIET 2411, producción de hormigón sostenible en Panamá, desafíos, oportunidades y plan estratégico. Bueno, pues como bien se dijo, el hormigón es el material más utilizado en la construcción en el mundo y pues en términos generales es el segundo con mayor uso, superado solo por el agua. Esto pues debido a que combina características como una alta resistencia mecánica, durabilidad, requiere un bajo mantenimiento, es muy versátil y es de uso relativamente fácil. El alto consumo en nuestro país pues corresponde a su condición de material base en el desarrollo de las infraestructuras. Un dato importante es que tan solo en 2024 la industria de la construcción aportó el 17.4% del Producto Interno Bruto. Pues. Esto demuestra la importancia de este sector constructor en Panamá. Bueno, la construcción, al ser una industria en constante crecimiento, pues hace que sea necesario adquirir medidas para mitigar los potenciales impactos ambientales negativos debido al excesivo uso del hormigón como material de construcción. Se podría decir que los principales impactos que se relacionan pues al uso del hormigón se encuentran el alto uso del agua, el consumo de energía y también las emisiones de CO2. Bueno, este proyecto de tesis pues, se desarrolla atendiendo la necesidad de indicadores de desempeño para el diseño de hormigones con menor impacto ambiental y pues en búsqueda de contribuir también con la sostenibilidad ambiental de la industria de la construcción. Pues, ¿cómo se va a hacer? Pretendemos hacerlo evaluando el desempeño ambiental de por lo menos 100 diseños de mezcla nacionales y 400 diseños de mezcla internacionales de hormigón, aplicando indicadores de desempeño. Una vez pues que se recolecten estos diseños, los mismos van a ser almacenados en una base de datos digital. Una vez que validemos como tal los diseños, pues se le aplicarán los indicadores correspondientes para analizar su impacto ambiental. Bueno, atendiendo a la necesidad de contar con indicadores de desempeño y eficiencia en el diseño de hormigones con un menor impacto ambiental y con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de la industria cementera del país, proponemos entonces comparar estos diseños de mezcla para evaluar su posicionamiento con respecto a los criterios de sostenibilidad y desarrollar una base de datos que nos sirva como herramienta para que las empresas puedan optimizar sus diseños y promover la sostenibilidad en la industria. Como parte de la metodología, hemos hecho una revisión de la literatura, específicamente de las hojas de ruta del cemento y del concreto de distintos países y asociaciones. Estas hojas de ruta están enfocadas principalmente en reducir las emisiones de CO2 a lo largo de toda la cadena de producción del cemento y el concreto. Estas hojas de ruta están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y en el caso de las hojas de países de Europa con el Pacto Verde Europeo. Y establecen un plan integral para alcanzar la neutralidad del concreto para el año 2050. Ellos lo van a hacer a través de distintas vías de descarbonización
implementando políticas públicas y planes de acción. Algunas de estas medidas se alinean con nuestros objetivos. Entre ellos tenemos la palanca de descarbonización del clinker, el cemento y el concreto, con estrategias como optimizar los diseños de mezcla, la eficiencia en la producción de hormigón utilizando aditivos y materiales cementicios suplementarios, como las escorias de alto horno, el humo de sílice, entre otros. También hemos participado del panel de expertos que se denominó ¿Qué es un hormigón sostenible en Panamá? Y donde se discutió las características, los indicadores y algunas estrategias de sostenibilidad en el contexto panameño. También participamos de la charla técnica Criterios de calificación del hormigón sostenible en Panamá. Actualmente nos encontramos recolectando diseños de mezclas internacionales. Hasta el momento contamos con diseños de países como España, Brasil, Australia, Indonesia, entre otros. Estos diseños abordan distintas alternativas para la sustitución parcial del material cementante en el diseño de mezclas de hormigón. Entre ellas, pues, las escorias de horno de arco eléctrico, el nanosílice, cenizas volantes, humo de sílice, vidrio molido, polvo de vidrio y escoria de alto horno granulada, entre otros. Como parte del desarrollo de nuestra tesis, participamos de la jornada de iniciación científica con el artículo de evaluación ambiental simplificada de diseños de mezcla de hormigón en el contexto panameño, como mencionaron. Actualmente estamos participando en la JIC Nacional. En este proyecto analizamos diseños de mezclas nacionales mediante 2 indicadores de desempeño. Se recopilaron un total de 22 diseños de mezcla, de los cuales 3 pertenecían a revistas científicas. Utilizamos 3 diseños de la revista de iniciación científica de la universidad y otros 19 diseños de una empresa local. Adicional a esto, revisamos 3 declaraciones ambientales de productos de diseños de mezcla de hormigón en Panamá. Bueno, los indicadores que utilizamos para hacer esta evaluación, como antes fueron mencionados, pues utilizamos el índice de intensidad de aglutinante y el índice de intensidad de CO2. El índice de intensidad de aglutinante mide la cantidad de aglutinante en kilogramos por metro cúbico necesarias para obtener 1 megapascal de resistencia mecánica y, en consecuencia, expresar la efectividad del uso de materiales aglutinantes. El segundo indicador permite estimar el potencial de calentamiento global de las formulaciones de hormigón. Este índice utiliza factores de emisión para el clinker, así como para las adiciones de materiales cementicios suplementarios. Una vez aplicado estos indicadores a las 22 muestras que obtuvimos, pues conseguimos los siguientes resultados. En ambos gráficos, pues, se indican líneas de tendencia para 100, 250, 500 y 1000 kilogramos por metro cúbico referentes al consumo de aglutinante. Bueno, como podemos observar en la primera, el indicador de aglutinante, pues, los resultados muestran un rango entre 250 y 500 kilogramos por metro cúbico para, en casos de la intensidad de CO2, pues hay un rango de 250 por kilogramos, kilogramos por metro cúbico, y ambos para una resistencia de 30 megapascales. En la primera gráfica se observa que hay un potencial para reducir la intensidad en el uso del cemento, ya que de todos los diseños evaluados, hay uno que presenta un menor uso de el aglutinante. Sin embargo, este conserva la misma resistencia mecánica, los 30 megapascales aproximadamente,
en comparación pues con el resto de los diseños proporcionados. Esto automáticamente se refleja en el índice de intensidad de CO2, donde con un menor uso de aglutinante, pues asimismo se reduce también el tema de la producción de CO2, conservando de igual forma la resistencia mecánica. Esta resistencia se evaluó a los 28 días. Bueno, al participar pues y obtener estos resultados, nos da una perspectiva a menor escala de lo que se pretende lograr con la tesis, ya que en el caso de la empresa pues, que nos proporcionó estos 19 diseños, podemos decirle, haciendo estos análisis, que uno de sus diseños logra la misma resistencia, pero disminuye el uso de aglutinantes. Entonces, pues, esto le brinda una idea más clara a esta empresa de qué diseño puede partir, buscando una eficiencia en el tema de la producción de CO2. Haber participado pues de esta investigación en la HIC, pues también nos trajo como retroalimentación, pues que se requiere una información más completa sobre la composición del cemento, así como también la procedencia de los componentes, llámese clinker o los demás materiales cementicios suplementarios, para poder calcular de manera más precisa el indicador de intensidad aglutinante. Como mencioné anteriormente, también encontramos 3 declaraciones ambientales del producto en Panamá, aunque no le pudimos aplicar los indicadores debido a que estas no contaban con información del consumo de cemento. Como mencionó mi compañero, participar de la jornada de iniciación científica nos dio unas perspectivas a menor escala de lo que buscamos con la tesis y bueno, para esta investigación utilizamos solamente 2 indicadores, pero dentro de los objetivos específicos de nuestra tesis está definir por lo menos 5 indicadores de desempeño ambiental para el contexto panameño. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nazaret y Edgar. Pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Creo que nadie tiene por el momento ninguna pregunta para ustedes. Bueno, el profesor Miguel Chen. Sí, buenos días. Primero que todo, felicitarlos por la presentación. Parece que es un trabajo bastante importante y han indagado bastante con respecto a lo que pude ver en las presentaciones anteriores. Sí me gustaría saber si tienen considerado incorporar otros indicadores para su tesis. Sí, como mencioné en el anteproyecto, nosotros pusimos como objetivo conseguir por lo menos 5 indicadores, porque no solamente es medir el CO2, sino otros impactos que tiene el diseño de mezcla, como puede ser el uso de agua y electricidad. Listo. Muchas gracias. El señor Valentín dice que excelente, que felicidades a ambos. No sé si algún otro participante tenga alguna pregunta para ustedes, o igual pueden dejarla en el chat y se las puedo compartir.